Ponemos a grabar. Ya está grabando. Buenas noches, David. Buenas noches. Estupendamente. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, ¿por qué haces cine? ¿Por qué haces cine? Pues mira, la verdad es que si se pudiese evitar sería casi mejor, ¿no? Pero no lo puedo evitar y sigo con ello. Y el día que llegue que no tenga una idea clara para hacer una película, tampoco voy a estar ahí escarbando y forzándolo. Pero de momento y hasta ahora no me ha ocurrido. Así que siempre que acabo una peli, antes de acabarla siempre tengo la idea de hacer la siguiente y tiro para adelante. Pero vamos, recomiendo el que quiera hacer cine que se lo puede evitar que no lo haga. Bueno, un tipo de cine. Un tipo de cine. Sí, obviamente. ¿Un tipo de cine? ¿Cómo lo definirías, ese tipo de cine? Pues un cine, a ver, es que ahora claro, hemos entrado en una época en la que, bueno, como se ha democratizado tanto, pero hay un cine que roza el amateur que es muy engañoso, porque luego tienes que juntarte con el circuito de verdad profesional y bueno, lo puedes llevar a cabo, lo puedes hacer, pero luego también tienes que luchar con los canales de difusión, de exhibición y ahí es donde empieza el problema. Entonces, bueno, aparentemente es más fácil, es más accesible contar historias, pero no deja de requerir una cierta infraestructura que es bastante engorrosa, ¿no? Sí, aquí vino Pedro Costa, el cineasta portugués, a hacer una charla y dijo que él le salía muy mal una vez acabada la película, la de problemas que tenían las personas para que esas películas fueran visibles. Sí. Que la mayoría acaban siendo invisibles. Y lo malo es que esa acarreaba muchos años de trabajo y claro, en 10 años a lo mejor hacían una o dos. Yeah. Y al final vas cumpliendo años, te vas haciendo mayor y las energías y las fuerzas te vas quemando. Vas quemando, ¿no? Eso es cierto. Pero vamos, perdona. No, sí, continúa. No, continúa tú, que está muy bien lo que estás diciendo. Y entonces él decía que era primordial para cualquier cinematografía, para cualquier movimiento artístico en un país, que a nivel gubernamental se hiciera pues un espacio para que esas personas pudieran mostrar sus películas y que eso generase una especie de profesión. Él no decía una profesión como la conocemos, clásica, pero una especie de compartir un pequeño trabajo de ingresos con eso. Sí, bueno, lo que está intentando promulgar es un cine que no sea industria de antemano y segundo, que no sea beneficioso. O sea, que cubra gastos, que te dé de comer a lo mejor y punto y pelota. Lo que pasa es que eso hoy en día no encaja dentro del circuito, salvo en países muy concretos, ¿no? Entonces te encuentras con ese, en España, sin ir más lejos, a la hora de encontrar una financiación, pues ahora inclusive las ayudas pues te obligan a tener que estrenar en no sé cuántas salas cuando no hay salas, o te obligan de verdad a ser un producto rentable, ¿no? Cuando, no sé, es sabido que el IVA que cobra el Estado español sobre el cine es, no sé si 20 veces más o no sé cuántas veces más el dinero que invierte en subvenciones, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que está sobradamente pagado el dinero que utilizan para financiar proyectos con los impuestos que paga la industria del cine en general. Pero bueno, en fin, luego está Francia, que es un modelo muy distinto, que está establecido desde el año 49 y que sí que deja una vía para que no sea una industria y que aparentemente pues no cuaja en otros países, por desgracia. Yo tengo confianza y estoy ilusionado de cara al futuro. No con los que están ahora, sino tiene que haber un cambio que definirá ese espacio que demandan no solo la gente del cine, sino gente de la música, gente de otras artes, porque yo creo que eso es altamente necesario para coger distancia hacia la realidad y sobre todo reflexionar y conocer. Por ejemplo, tu película a mí me habla de una realidad que desconocía completamente o que conozco, pero profundizas de una manera en la película, de una manera humana, cosa que los medios de comunicación no lo hacen, ¿no? No sé quién decía que ahora el cine, un documentalista, ahora no me recuerdo el nombre, que el cine tenía que ser lo que la televisión no hacía, ¿no? O sea, investigar, profundizar en lo humano.
no en los datos ni en las imágenes, sino en lo humano. Sí, no, ese concepto es fundamental, pero el problema, yo creo que es un problema, en fin, viene más de la temática que yo estoy utilizando. O sea, yo me estoy metiendo en África y África está súper estigmatizado. Y las imágenes que llegan de África a Occidente pues están rodeadas de sensacionalismo, rodeadas de dolor, y eso existe, pero también existen otras muchas cosas. O sea, yo lo que tú has visto es lo que he podido de verdad retratar en más de un año, ¿no? Me he dedicado primero a observar, a conocer, a integrarme y luego a retratar. Y en ese retrato, pues bueno, sí, hay un golpe de Estado, ha habido un contragolpe, ha habido una ofensiva francesa, ha habido infinidad de cosas, pero la vida continúa, absolutamente. La vida continúa y todos estos africanos pues no se están desangrando, no están muriendo de enfermedades, sus hijos están, y es el tercer país más pobre del planeta, pero sus hijos están bien, ¿no? Podría haber filmado niños llenos de moscas y famélicos y tal y cual, pero es que no me los he encontrado. O sea, tú lo has visto niños festejando, niños, ¿sabes? Y estamos hablando de un lugar muy duro. O sea, hay mucha dureza, hay mucha tensión y todo lo que quieras. Soterradamente eso se palpa. Sí, pero y está en la película y es dura, ¿no? Pero esta insistencia que hay en convertir el dolor africano en un negocio es dramática. Aparte que bueno, que sí que sigue habiendo guerras, pero también hay guerras en otras muchas partes del planeta, ¿no? Pero África siempre es como eso, es el dolor, es que es un caos, es que no saben gestionarse, es que no han madurado, es que no tienen historia, y eso es totalmente falso. Eso es un cliché que han montado las excolonias y los medios de comunicación y ahí está. ¿Por qué Mali y no otro país? ¿Cuál es la conexión de David con Mali? Pues mira, primero porque yo soy medio francés, entonces tengo un acceso muy fácil a través de la lengua y luego pues el rastro que dejó ahí la excolonia no dejaba de recordarme muchas cosas de la Francia de hace mucho tiempo, la Francia de mis abuelos, y luego pues yo hice un primer viaje en el año 97 y me quedé fascinado, fascinado en todos los sentidos. No es que me quedé, uy, qué bonito, que no sé, no, me estuve 2 meses y tomé el pulso de la situación y me pareció un lugar muy especial. Y a partir de ahí, pues siempre tuve en la cabeza el encontrar una excusa para ir a vivir ahí un tiempo largo. Y fíjate, pues casi más de 10 años después, conseguí romper con todos mis lazos con Madrid, que es donde siempre había vivido, y levantar el proyecto, financiarlo e irme para allá casi 3 años. ¿Y tu primera idea de retratar Mali era esta? ¿O a medida que estabas allí filmando a las personas, fuiste pensando o construyendo la película? ¿O con lo que ya habías visto, lo que ya habías preparado en investigación, ya tenías más o menos definida por dónde ibas a introducirte? Tenía bastantes cosas definidas, lo que pasa que, claro, llegas ahí de nuevas, te instalas, yo me fui con mis hijos, con mi mujer, que participó en la película al 100% prácticamente, y fueron surgiendo muchas historias. Entonces el gran problema fue centrarse y encontrar una línea narrativa. Pero bueno, lo que estaba claro es que había que darle voz a una serie de personajes, que yo quería tener una visión lo más verdadera posible, y quería tener mujeres, y quería tener sindicalistas, y quería tener gente de la calle, quería tener... Quizás la única limitación que tuve fue que solo podía acceder a gente que hablase francés, pero por lo demás tuve un elenco muy grande de personajes que conocí, que se convirtieron en amigos, y que luego fueron actores de la película, o no actores, y luego hubo un trabajo muy grande de montaje. Eso sí que, quizás en el rodaje me dejé llevar un poquito por las sorpresas, por la cantidad de historias que me contaban, y luego ya en el montaje es donde de verdad se hizo el guión, realmente. Porque de toda la gente que conociste, ¿por qué son estos los que salen y no otras personas? ¿Qué era lo que te interesaba que explicasen, o simplemente poneros a hablar y con la historia que habéis vivido ya es suficiente?
A ver, yo lo que quería era intentar reconstruir la historia de las relaciones entre África y Occidente, ¿no? Entonces eso era como una línea, ¿no? Al margen de que quería hacer una película para ellos primero, que aparentemente ahora que se está empezando a ver y llevamos un tiempo en el circuito de festivales, pues sí que encaja en temáticas específicas sobre África, más que en los festivales occidentales amplios, ¿no? Por su temática, por su lenguaje, por lo que sea. Y a partir de ahí, pues quería tener una paleta. Yo lo que pretendía eran colectivos, personas, familias, y que todos ellos se hiciesen uno al final de la película, ¿no? Que se fuesen presentando, que se fuesen entremezclando y que al final te quedase una sensación de un solo personaje, de una sola voz que le transmite cuál es la situación de aquel lugar, ¿no? Esa era esa especie de tela de araña a la que el montador, que es un buen amigo mío, mis dos socios, pues intentaban disuadirme, de decirme: no puedes empezar una película en la que presentas 7 personajes, los desarrollas y luego concluyes con ellos, ¿no? Te habrás dado cuenta pues que empieza con muchas cosas y luego se va diluyendo, luego se van encontrando. Pero bueno, yo quería intentarlo y al final, pues bueno, esto es lo que ha quedado y ahí está, a ver hasta dónde llega. A mí me gusta porque las películas que he visto sobre cineastas africanos suelen ser como la tuya. Suelen ser como la tuya, ¿no? Nunca se fijan en alguien, se fijan en algo. Porque como has comentado que África se ha estigmatizado tanto, siempre hemos tenido una visión occidental, pues el africano de allí te explica muchas cosas, ¿no? Pero te queda muy claro la humanidad que hay. O sea, los problemas los superan, ¿no? O sea, los superan no como nosotros, sino los superan de una manera mucho más sencilla y sobre todo no sin tantas ideas de decir: yo es que tengo que mejorar, yo es que... No, que con poco saben funcionar. Nosotros a lo mejor nos frustramos más con ese poco, ¿no? Y eso es lo de la parte humana que tiene la película, ¿no? Porque están explicando cosas a veces terribles. Sí, bastante dolorosas. O sea, me gusta mucho en el momento que dicen: no, has pasado de la independencia a la dependencia, ¿no? Es el falso mito, ¿no? de que se acabaron las colonias, ¿no? Sí. Y entonces, desde el primer momento está reflexionando, pero también hay momentos de humor en la película. Sí. Y entonces la información, que es dura, entra mejor. Bueno, eso también es por la cercanía y luego había unos... ¿Tú te has quedado al coloquio o no? No. Bueno, lo has hecho muy bien. No, pero bueno, que había una persona que estaba sorprendida por el contraste entre la belleza de las imágenes, que tampoco es complicado en África componer porque hay una auténtica coreografía constante, y la dureza de los discursos, ¿no? Y yo siempre fue un equilibrio que quería encontrar para crear esa simbiosis entre la belleza y el dolor, porque existe, porque ahí hay mucha belleza y mucha... Tú dices que había momentos cómicos o divertidos, ¿no? Son gente muy amable y que les gusta divertirse y les gusta reírse y les gusta decir tonterías y, bueno, como a nosotros, como cuando te vas con los amigos o lo que sea, ¿no? O sea, son gente que no tienen nada, que no saben qué van a comer mañana, pero que se echan sus risas, ¿no? Que es algo nuevo para nosotros, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, en fin, suelen... Es que me perdí un poco lo del... Porque lo que explicabas del contraste entre la belleza y la sí, dureza de lo que explican. Pero sí. yo creo que tampoco la belleza, porque estás filmando eso, no estás decorando el lugar. No, yo es lo que me encuentro. Has colocado el marco que más te ha interesado para explicar tu película, tu mirada, porque de todos los marcos posibles, y a partir de ahí cuentas lo que te interesa, lo humano, y sobre todo la tragedia del colonialismo, ¿no? La tragedia del occidental y del país occidental que sigue hurgando en la herida. Y sus consecuencias y el estado en el que están 50 años después, que tampoco... O sea, hay ese paralelismo que creo entre esta presa que construyeron en los años 30 los franceses, que la ves en blanco y negro rodada... eso está rodado en los años 50, pero bueno, es una presa que se hizo en los años 30 y cuando a cambio de plano la tienes hoy en día y ves a la gente alrededor, pues es una pequeña metáfora para marcar que de verdad tampoco ha cambiado tanto, ¿no? O sea, ellos probablemente internamente sigan siendo igual de bellos y manejen unos valores que ya estaría bien que los manejásemos nosotros, ¿no? Entonces, la repartición de la riqueza, en fin, tienen unos valores en el continente africano
que los atraviesa de arriba abajo, que podrían servir para refundar el orden mundial sin mayor complicación, pero que claro, es que no encajan con la agresividad de las economías del planeta. Y claro, es que son humanos. O sea, tú si les quieres retratar como otra cosa, pues bueno, lo puedes hacer, pero en realidad son así. A mí una de las cosas que más me ha interesado en la película, que en ningún momento estás juzgando lo que ves, que te acercas, pero hay esa distancia, ¿no? Yo he notado esa distancia. Sí, bueno, a veces me posiciono, ¿no? Pero vamos, también fue un problema en la película decir, a ver, claro, cuándo se me ve, cuándo yo actúo, cuándo no. Porque te interpelan a ti, hablan contigo. Claro, entonces es una cosa que se plantea ya en el minuto 7, cuando me preguntan a mí, yo estoy ahí, pero venga, contéstame. Entonces claro, ya tengo que y a partir de ahí se abre una capa que es una quinta, sexta capa, o sea, en la que a mí se me nota, pero bueno, me he quitado muchísimo en el montaje, ¿no? Pero vamos, tengo que estar haciendo preguntas, tengo que llevar las conversaciones hacia donde yo quiero y luego, bueno, cuando llevaba las conversaciones hacia donde yo quiero es porque eran cosas que ya había hablado con ellos, que ya sabía que esta persona, que este colega me iba a contar esta historia, ¿sabes? Entonces le hacía un poquito que me repitiese aquello que me dijo a lo mejor hace un mes, o, ¿sabes? En ese casting que haces, en esa forma de decir, a ver cómo monto yo esta historia. Construir personajes. Claro, sabes que cada uno te va a contar y luego sabes cómo vas a poder relacionar este personaje con este otro, ¿no? Y creas esa tela de araña de la que te hablaba, ¿no? La parte más complicada del rodaje, la parte en la que decías, aquí hay tantas películas, ¿no? Me tengo que centrar en la que yo tengo en la cabeza, ¿no? Bueno, mira, el personaje más complicado es probablemente el más cercano a mí y es un personaje que conocí casi 3 años antes de hacer la peli y que me ayudó a esquematizarla o hasta inclusive situarme logísticamente, ¿no? Y es el sindicalista del ferrocarril, que bueno, era un personaje que te diría, no sé, yo me pasaba por su casa o él se venía a la mía, nos veíamos todas las semanas, éramos realmente amigos, ¿no? Y además que es una persona que le gustaba el cine y claro, a mí su historia me apasionaba, porque claro, yo me sentía muy involucrado con todo lo que me contaba, pero no había manera de filmarle. No había manera de filmarle porque tenía miedo que luego esto lo viesen sus compañeros y las represalias y todo el rollo, ¿no? Entonces, fíjate, cuando hubo el golpe de Estado, antes, cuando ya veía que el presidente le iban a quitar de en medio, cuando ya empezó la rebelión, pues de repente un buen día, cuando llevaba ya casi 2 años en Mali, me dijo, venga, vente que lo vamos a hacer. Y todo lo que ves de él es una sola entrevista en una mañana, cuando tienes a personajes en esa película que he estado siguiendo durante un año, ¿no? Entonces, llegaba, claro, yo le decía, pero ya en plan de risas, me decía, joder, Musa, de verdad, tío, es que me hace falta que me cuentes todo esto, es que no puedo, es que me va a dar problemas. Le quería llevar a caminar por unas estaciones y filmarle para poner su voz en off, pues no había manera, ¿sabes? No, es que no me pueden ver ahí, que yo esté caminando y que me vean que estás filmando, van a empezar a decir no sé cuántos, y luego las cosas que dices son bestiales, ¿no? Y tenía un cierto temor hacia el gobierno del momento. Y fíjate, pues acabó cayendo ese gobierno y en una mañana, pues claro, ya se lo tenía preparadísimo porque las semanas tantas veces, y decía, es que esto me lo tienes que contar, es que esto tal y que cual. Pues, aparte que tiene un pico el hombre que es una maravilla, ¿no? Habla fenomenal. Y eso, cuando ya lo tenía todo, decía, pero joder, ¿sabes? Decía, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no me lo vas a poder decir? ¿No me lo vas a poder contar? Y al final ocurrió por pura amistad y hombre, yo también entendía que había que proteger su seguridad, ¿no? Sí, pero ya se me estaba haciendo... Es doloroso para la película, pero también entiendes, es complejo, ¿no? Porque entiendes que él tome esa posición, porque tú después te vas, él se queda allí, ¿no? Sí, bueno, yo estuve casi 3 años ahí, cuando venía... con este sí que probablemente es con el que tenía la relación más estrecha, y de hecho la primera ayuda que conseguí, que fue del Ayuntamiento de Madrid, para hacer investigación, documentación, fue porque él me escribió una carta de invitación. O sea, tú date cuenta de lo que son las cosas, ¿sabes? Porque él estaba metido en una asociación de cine que hacían un festival, no sé cuántos, y me hacía falta... O sea, de verdad que fue como un padrino ahí, se ocupaba de mis hijos...
Y bueno, pues dije, por un momento dije, bueno, pues prescindiré de la historia del ferrocarril, pero es que me hace tanta falta para armar todo esto. Sí, es lo que estructura la Sí, película. sí. El hundimiento, la privatización, ¿no? Se complementa con los del cine, en fin, tiene ahí... El cine es muy bonito, ¿eh? Lo de siempre pasar las mismas películas, Sí. y sobre todo las películas pornográficas gustan, aunque sean muy viejas, ¿no? Y dices, pues claro. Y que vengan de París, ¿no? Eso es como los niños, ¿no? Vienen de París. Vienen de París, ¿no? Sí. Para terminar, me gustaría que me explicaras cuál fue la película que cambió tu mirada como espectador, o una de ellas, cuando eras adolescente, una de ellas, porque todos tenemos muchísimas. Hay una película que se llama... ¿cómo se llama en español? Se llama Les Saisons, las estaciones de Pelesian, que la descubrí con 20 años, es un realizador armenio, no sé si lo conoces. No, yo de Artur Pelesian. Pelesian. Sí. Ah, sí, sí. Sí. Y la verdad es que es un señor que me... Arnaud Pelesian. Sí. Sí, no sé quién es. Es un señor que me... ¿Pelesian? No. Pelesian. Es un señor que me conmovió muchísimo y me dio muchísimo... Yo ya estaba metido en el rollo, yo hacía mis Super 8 y tal igual, pero tuve la suerte de ver sus pelis y de conocerle en un coloquio. Y su teoría del montaje y cómo juega con los estímulos de la imagen del espectador y del encuentro entre fotogramas, o sea, el cambio de plano y todo esto me llamó mucho la atención. Es quizás uno de los padres espirituales que Pues tengo. David, muchas gracias. Joder, gracias a ti. Espero que vuelvas a África con otra mirada, porque Sí. esta me ha parecido muy interesante. Y sobre todo de las conexiones con Hubert Sauper en We All Come Friends, que él habla de Sudán, él va a Sudán, pero yo creo que son películas muy complementarias y te da una idea de África que no te la dan los medios de comunicación, que es la que deberían dar. Ya, pero bueno, ya sabes que eso es muy complicado. Pero como se mueven dentro de de espacios económicos neoliberales, capitalistas, pues por eso dan esa imagen, ¿no? Pero conmueve la imagen, conmueve sin pretender conmover. Eso es lo que yo creo que me gusta del cine, ¿no? Que me conmueva, que me sensibilice honestamente, ¿no? Ya. Pues nada, me alegro que te haya llegado, oye, eso es fundamental, es fantástico y sí, yo vivo para volver, y para volver a hacer cosas ahí y tal, y en cuanto que pueda, a ver si esta película me abre puertas y nuestra mirada es considerada y nos podemos volver para allá, que hay mucho que hacer y en fin, es un continente lleno de historias que contar. Pues muchas gracias, David, Pues gracias a ti. y suerte.